La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Es presentado por .com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorros para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Espero que estén todos bien, espero que estén todos saludables y se saluden, por tanto, unos a otros, ya que están todos saludables, ¿verdad? Esa es la intención de que uno esté saludable, ¿verdad? Que se salude entre la gente. Bueno, estoy terminando un trámite bancario acá. Ahí está. Ahí. Bueno, muy bien. Grandes novedades hoy en el fútbol. Mucha gente mirando cómo presentaban a Ever Almeida como nuevo DT de Olimpia. Quinta vez que Ever va a ser el DT de Olimpia. Y siempre le fue bien en Olimpia. Salió campeón invicto. La última vez que Olimpia salió campeón invicto le sacó él. Llegó a la final de la Copa Libertadores. El problema
que siempre le aquejó a Almeida en varios clubes, no solo en Olimpia, es que él no se deja influenciar por los dirigentes. Él conduce el equipo, tiene al equipo en su cabeza, y muchos dirigentes no aceptan que sus preferencias o los jugadores que ellos quieren, el técnico no los ubique en el equipo como ellos quieren. Esperemos que le dejen trabajar ahora, ¿verdad? Hay mucho por hacer en Olimpia. Muchísimo. Muchísimo, diría yo. Bueno, mucha gente me habló de nuestro programa de ayer, el tema del preciso del universo. Se habló 6 números que componen esto, y si cualquiera de esos 6 números tiene una pequeña variación, eso haría imposible la vida. Si uno de esos ajustes falla, en lugar del espectáculo de la vida que es la Tierra actualmente, una infinidad de variedad impresionante de vida, lo que tendríamos sería una pantalla azul de la muerte, como había antes en las computadoras. No sé si hasta ahora, ¿verdad? En los últimos tiempos, por ser un enfermo de la tecnología, yo siempre, antes de que les pase nada a las computadoras que uso, las regalo, las vendo y compro otra, ¿verdad? No sé si llega un momento en que hay otra vez pantalla azul de la muerte. Bueno, lo que dicen aquellos que proponen el multiverso es que posiblemente o seguramente en algún lugar existen miles de otros universos con valores diferentes a estos 6 números. Pero a eso le ponemos lo siguiente: justo nosotros vivimos en el universo donde estos números resultaron ser correctos. De la misma manera en que vivimos en un planeta con la gravedad, la temperatura, la órbita y el satélite adecuado. Pero esa conversación va más allá de la ciencia. No es una teoría científica la teoría del multiverso, porque no se puede someter esa teoría, esa idea bastante creativa, no se puede someter a la falsación, no se puede tensar esa cuerda porque no hay por dónde. Por lo tanto, mejor discutamos lo que podemos medir. ¿Cuáles son esos misteriosos 6 números? ¿Cómo funciona el número n con el cual se mide la fuerza de la gravedad a escala cósmica, digamos, ¿verdad? El gran número n, la fuerza de la gravedad en el cosmos. La gravedad es la más misteriosa de todo lo que hay en la naturaleza con un alcance universal. La gravedad mantiene a los planetas en sus órbitas, agrupa a las estrellas en galaxias y en general gobierna el movimiento y el destino de todo el universo. Ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de la influencia de la gravedad. El primero en descifrar el misterio de la gravedad fue Isaac Newton. Hay una leyenda ahí al respecto. Dicen que él estaba reflexionando sentado a la sombra de un manzano cuando se le cayó una manzana en la cabeza. Y ahí se le prendió la lamparita. Le salió un chichón, pero se le prendió la lamparita.
Bueno, esa es una leyenda, no es mensurable, ¿verdad? Pero, evidentemente, él reflexionó en qué es lo que hace caer una manzana del árbol, una hoja del árbol, un mueble, un piano del quinto piso. ¿Qué es lo que hace caer a la tierra todo objeto que está suspendido? O sea, que vos soltás o que se suelta en el aire y no queda suspendido, sino que cae. Lo que cualquiera diría, hay algo que le hace caer, eso es cierto, pero lo que hizo Newton, lo que fue original en Newton, es que comprendió que la fuerza que hace caer las cosas a tierra es la misma fuerza que mantiene a la luna en su órbita. Todos sabemos a esta altura que cuanto más lejos están los cuerpos entre sí, más débil es su atracción mutua. Si se duplica la distancia entre dos objetos, la gravedad se debilita 4 veces. Pero la gravedad nos enfrenta a una paradoja. Gobierna el movimiento de las galaxias, pero al mismo tiempo es la más débil de todas las fuerzas de la naturaleza. Los científicos hacen este experimento. Toman 2 protones y miden que la repulsión eléctrica entre estos 2 protones es 1.000.000 de billones de billones de billones de veces más fuerte que la atracción gravitatoria. ¿Escucharon? 1.000.000 de billones de billones de billones de veces. Este número, el número de la gravedad, de la atracción gravitatoria, es uno de los más constantes y más importantes de la naturaleza. Y como ya les dije, se designa con la letra N. ¿Por qué es tan importante la gravedad? Porque siempre atrae y nunca repele, como ocurre con otras fuerzas. Las fuerzas eléctricas, por ejemplo, pueden atraer y pueden repeler. Por ejemplo, en tu cuerpo, sí, en el tuyo, Juanma, las cargas positivas y negativas se equilibran entre sí. Pero la masa siempre crea atracción. Y cuando muchos átomos se juntan, sus pequeñitas fuerzas se combinan en una gravedad poderosa. Nunca mejor dicho, en este caso de la masa, que el tamaño importa. Cuanto más grande es un cuerpo, más atracción ejerce. Vamos a tomarle a los animales de la tierra. Cuanto más grandes son estos animales, más gruesas tienen que ser sus patas en relación con su cuerpo. Por ejemplo, si le aumentamos simplemente así, le inflamos, digamos, a un ratón al tamaño de un elefante y mantenemos las proporciones, ese ratón tamaño elefante no podría ni siquiera mantenerse en pie. ¿Por qué? Porque sus patas se romperían bajo el peso de su cuerpo. Pero un ratón real, en su tamaño real, puede saltar con seguridad desde una altura muchas veces superior a su estatura y no le pasa nada. En el cosmos se aplican las mismas leyes. Si un objeto es más pesado que Júpiter, la gravedad lo va a comprimir tanto
que no va a poder permanecer sólido. Por eso las estrellas, por ejemplo, son enormes bolas de gas caliente. En el centro de una estrella, la temperatura alcanza millones de grados y la presión de ese gas caliente equilibra la gravedad. Pero ¿qué hubiera pasado si la gravedad era un poquito más fuerte? Por ejemplo, imagínate un mundo donde el número n, que es el número de la gravedad, es 1.000 millones de veces menor. En ese universo, las estrellas hubieran sido 1.000 millones de veces más chicas y vivirían solamente unos miles de años. Se quemarían antes de que pudiera desarrollarse la vida compleja en sus planetas. En tal universo, incluso los insectos necesitarían patas gruesas y seres del tamaño del hombre serían imposibles. ¿Por qué? Porque serían aplastados por su propio peso. O sea, paradójicamente es justamente la debilidad de la gravedad lo que hace que nuestro universo sea tan rico y tan diverso en vida. Lo que hace que nuestro universo permita la existencia de grandes estructuras como la de una jirafa, la de un rinoceronte, y les dé tiempo a desarrollarse. Nadie sabe por qué el número n es exactamente así. Pero lo que sí sabemos es que si fuera significativamente menor, no estaríamos aquí. Durante 200 años, las leyes de Newton explicaron perfectamente el movimiento de los planetas. Pero a principios del siglo XX apareció Einstein. Y no es que desmintió a Newton, sino que profundizó el conocimiento sobre el funcionamiento del universo. Entendió que los planetas simplemente siguen caminos rectos en un espacio-tiempo curvado. No es que los planetas se dan vuelta, los planetas siempre andan de manera recta, pero el espacio-tiempo en el que anda está curvado. Es como si el Sol creara una depresión invisible a su alrededor y por los bordes de esa depresión marchan los planetas. Einstein no refutó a Newton, profundizó, se fue más allá. Su teoría explicó no solamente el movimiento de los planetas, sino que también lo que pasa a velocidades enormes y con fuerzas gravitatorias monstruosas. Reveló la conexión entre el espacio, el tiempo y la gravedad. En nuestra vida cotidiana, los efectos de la teoría de la relatividad son casi imperceptibles. Incluso en un avión, el tiempo se ralentiza solamente 1/1000ª de segundo. Pero donde la gravedad se vuelve realmente fuerte, ahí es donde comienzan las maravillas. Vamos a tomar como ejemplo una estrella de neutrones. Para eso tenés que imaginarte una estrella más pesada que el Sol, pero que está comprimida al tamaño de Asunción, ponele. Es pesadísima, es más pesada que el Sol.
pero es tan densa que su tamaño es solamente del tamaño de una ciudad. Su gravedad es entonces 1 trillón de veces más fuerte que la gravedad de la Tierra. Para saltar 1 milímetro, esa estrella de neutrones necesitaría una energía monstruosa. Y si vos vivieras en un planeta donde la gravedad es de esa intensidad, para mover una uña necesitarías más energía que para volar de la Tierra a Marte. Pero si una estrella se vuelve todavía más pesada, se convierte en un agujero negro. Un agujero negro es un lugar tan denso, tan pesado, con una gravedad tan poderosa que ni siquiera la luz puede escapar. La luz se cae dentro de un agujero negro. Y alrededor de este agujero negro, el espacio y el tiempo se retuercen. El espacio se retuerce como un remolino gigantesco y el tiempo no solamente se ralentiza, sino que se detiene por completo. No pasa el tiempo. Solo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay millones de agujeros negros. Hay millones de agujeros negros del tamaño de Asunción, digamos, ¿verdad? Pero con una masa 10 veces más grande que la masa del Sol. Y en el centro de nuestra galaxia se esconde un agujero negro supermasivo, con un peso que calculan los astrónomos en 2,5 millones de soles. Un agujero negro monstruoso. Pero por supuesto también hay agujeros negros en otras galaxias, o sea, en el centro de otras galaxias. Hay agujeros negros que pesan como miles de millones de estrellas. ¿Cuál es la complejidad de un agujero negro? Ninguna. Los agujeros negros son sorprendentemente simples. A diferencia de los planetas y las estrellas, cuya estructura depende de su historia, de su composición, un agujero negro se define solo por 2 números. Un número es cómo de grande es su masa, cuánta masa absorbió, y el otro número es qué tan rápido gira. Los agujeros negros, dicen algunos, son los objetos macroscópicos más perfectos del universo. Los únicos elementos en su construcción son nuestros conceptos de espacio y de tiempo. Si alguien pudiera sumergirse en un agujero negro y sobreviviera y pudiera mirar y comprender lo que ve, vería cómo el tiempo fuera comienza a correr más rápido. Toda la historia futura del universo pasaría frente a sus ojos. Pero para alguien que mire de afuera al ñato que está dentro del agujero negro, este valiente que se atrevió a meterse ahí, para el que está mirando desde afuera, quedaría congelado para siempre al borde del agujero negro, como una mosca. ¿Vieron esas moscas que quedaron atrapadas en el ámbar, por ejemplo? Moscas y otros insectos prehistóricos, digamos.
En un agujero negro del tamaño de una estrella, las fuerzas de marea van a desgarrar cualquier objeto hasta convertirlo en simples átomos antes de que llegue al centro. Pero en los agujeros negros gigantes que están en los centros de las galaxias, el viaje podría ser, digamos, relativamente tranquilo. Tendrías varias horas enteras para investigar. También la teoría admite, es la teoría, ¿verdad? Admite la existencia, o no admite, permite, digamos, es la palabra. Según la teoría pueden existir agujeros negros pequeñitos del tamaño de un átomo. Y ese agujero negro del tamaño de un átomo tendría una masa igual a la masa de una montaña. Esos mini agujeros negros solo podrían haber aparecido en los primeros momentos del Big Bang. Y si existen, son entonces una especie de puente entre los mundos cósmico y cuántico. Los agujeros negros nos muestran los límites de nuestra comprensión de la realidad. En su centro, las leyes familiares de la física dejan de funcionar, el espacio y el tiempo pierden sentido. Algunos científicos dicen que a lo mejor precisamente el estudio de los agujeros negros sería lo que nos ayude a crear una teoría que unifique las leyes del macro y del micromundo. ¿Cómo crean las estrellas los elementos químicos? Que es el número epsilon, que es la E en el alfabeto griego. Esa es otra buena pregunta. Las estrellas, la tabla periódica de elementos y la fuerza denominada letra epsilon, letra E. Imagínate que te encontrás en el universo hace 13.000 millones de años. Y aún así no encontrarías ni un solo átomo familiar, ni carbono del que vos estás compuesto, ni oxígeno, que es lo que respirás, ni siquiera hierro. Hace 13.000 millones de años no existían esos elementos. Solo había hidrógeno y helio. Y en ese mundo tan primitivo, con tan pocos elementos, con solo 2 elementos, por supuesto que nunca podría surgir la vida. Pero la naturaleza resultó caminar su propio camino. En ese universo vacío, poco después del Big Bang, comenzaron a nacer las primeras estrellas. Y no fueron simplemente esferas de gas incandescente. En realidad, cada estrella es una fábrica cósmica. Y dentro de cada estrella, en el medio mismo de cada estrella, donde la temperatura alcanza millones de grados, ocurre la magia, ocurre la alquimia. Allí el hidrógeno se convierte en helio y al convertirse libera una gran cantidad de energía. Por eso las estrellas brillan. Nuestro Sol, por ejemplo, parece eterno, ¿verdad? Todos los que miran el Sol desde hace miles de años ven lo mismo. Parece inmutable nuestro Sol. Ya calentó la Tierra durante
4.500 millones de años. Y entonces uno pensaría, si hace 4.000 millones de años está así, quiere decir que siempre va a ser así. Pero como toda estrella, la historia de nuestro Sol tiene un final. Cuando el combustible de hidrógeno se agote, nuestro hermoso Sol se va a convertir en un monstruo rojo. Y su envoltura ardiente, que cuando ves esas fotos que toman los astrónomos con aparatos especiales, es algo así terrible, hirviendo la superficie del Sol. Esa estructura se va a expandir y va a alcanzar la órbita de la Tierra. E incluso si nuestro planeta evitara la absorción directa por parte de ese monstruo rojo, el calor va a evaporar los océanos y va a destruir toda la vida. Y después el Sol va a desechar sus capas externas y se va a convertir en una tenue enana blanca. Una sombra miserable de su antigua gloria. Pero esta historia de las estrellas, que también le alcanza a nuestro Sol, todavía no es la historia más dramática de la vida estelar. Vamos a volver a la constelación de Orión. Sus estrellas azules brillantes son 10 veces más masivas que el Sol y miles de veces más brillantes. Y dentro de cada una de estas estrellas azules, que son las estrellas más nuevecitas, digamos, el calor es tan intenso que los átomos se unen en cadenas de elementos cada vez más pesados. Primero, el hidrógeno se convierte en helio. Después, 3 núcleos de helio se fusionan en carbono. Y así sucesivamente. Y cuando se llega al hierro, el hierro se convierte en la gota que colma el vaso, digamos, ¿verdad? El núcleo de la estrella colapsa hasta el tamaño de otra vez, y a poner el mismo ejemplo, de una pequeña ciudad. Las capas externas explotan con tanta fuerza que durante varias semanas la estrella brilla más que miles de millones de soles. Y en esa explosión, en ese crisol cósmico, se crean todos los demás elementos, desde el hidrógeno primitivo hasta el uranio. Y esa estrella que está ahí brillando más que miles de millones de soles tiene el nombre de supernova, una de las explosiones más poderosas del universo. La materia de la estrella, de la supernova, al explotar, se dispersa por el cosmos a una velocidad de 20.000 kilómetros por segundo. En el año 1987, hace 87, 97, 2007, 2017, hace 38 años, los astrónomos pudieron observar por primera vez una explosión de supernova. Una estrella 20 veces más pesada que el Sol se convirtió en el objeto más brillante del cielo nocturno. Estas explosiones catastróficas, que vos decís, eso lo destruye todo, en realidad esas explosiones son las que crearon nuestro mundo y nos crearon incluso a nosotros, que somos principalmente de carbono. Cada átomo de tu cuerpo, salvo el hidrógeno, nació dentro de antiguas estrellas. El carbono de tus células, el oxígeno en tus pulmones, el hierro en tu sangre, todos son regalos de estrellas apagadas, muertas hace mucho.
estrellas que explotaron muchísimo antes de la aparición del sistema solar. Así que no somos simplemente observadores del cielo estrellado. Somos descendientes directos de esas estrellas. Pero toda esta historia, todo este desarrollo, toda esta vida que no tiene fin, no habría sucedido si un pequeño número designado por la letra griega E, epsilon, hubiera sido un poco nomás diferente. Este número, el número epsilon, es 0,007. Y este número es tan importante que sin él no hubiéramos existido. ¿Alguien recuerda la famosa fórmula de Einstein que dice energía es igual, o sea, E es igual a mc al cuadrado? Nos dice que la masa y la energía son en esencia lo mismo. La energía es igual a la masa. Cuando en el centro del Sol el hidrógeno se convierte en helio, una pequeña parte de la masa, esos mismos 0,007, se convierte en energía pura. Y esa es la fuente de la luz solar. Se podría pensar, ¿y qué? Podría haber sido 0,006 o 0,008, pero no. Si fuera 0,006, las estrellas no podrían crear nuevos elementos. Entonces no habría ni carbono ni oxígeno. Simplemente un cosmos oscuro, frío, lleno de hidrógeno. Y si fuera 0,008, todo el hidrógeno en el universo se hubiera quemado instantáneamente en los primeros minutos después del Big Bang. Y no habría combustible para la fabricación de estrellas. No habría agua. La vida sería nuevamente imposible, pero por una razón diferente. Pero el principal enigma surgió cuando el físico Fred Hoyle trató de entender cómo se forma el carbono. Según todos los cálculos, el carbono ni siquiera debería existir. Para que aparezca el carbono, 3 núcleos de helio tendrían que chocar con increíble precisión. Increíble precisión, tanto como si vos tiras 3 monedas al aire y las 3 caen y terminan de canto. Así tiene que ser la precisión de esta colisión de 3 núcleos de helio para que se forme el carbono. Lo que hizo Hoyle, el físico Fred Hoyle, fue anticipar. Pero vamos a continuar enseguida porque tenemos una llamada urgente de Manuel Lescano. Adelante, Manuel. Sí, Alberto, ya estamos aquí escuchando lo que estaba mencionando el viceministro del MIT, Klaus Pictigli, sobre el Demo Day en la 9ª edición. Escuchamos lo que estaba mencionando el viceministro. Bueno, siempre nutriendo a todos los participantes de conocimientos y herramientas. Lo que se busca aquí es potenciar el capital humano, en este caso el capital humano joven que tiene nuestro país, proyectando de que no solamente se le brinda una capacitación en el formalismo, en lo que sería en el marketing o en todo lo que tenga que ver con el lograr que se puedan hacer las bases económicas de esos futuros o futuras empresas que se están pensando. La capacitación es parte del programa, que es lo que tiene que ver con el programa de Innovando. Pero hoy lo que vamos a ver es justamente de estos 13 quienes fueron seleccionados para tener el capital semilla, que son $20,000 que se vamos a estar invirtiendo desde el Estado en estas futuras empresas que logren el resultado que se espera. Un círculo virtuoso donde si estas empresas surgen, se convierten en grandes empresas el día de mañana, todos nos beneficiamos. No solamente desde el punto de vista de los impuestos, que normalmente cuando ve al Estado haciendo esto se ve desde esa visión, sino
lo que tiene que ver con el MITIC, o sea, las tecnologías aplicadas a servicio de la humanidad, en este caso a servicio de la población. O sea, nuestro mayor interés es de que tengan al Estado en las manos. En este caso van a tener un conjunto de aplicaciones que buscan finalmente hacerle la vida más fácil a todos. Obviamente que el MITIC ve el fruto de todo de ese noveno año, por eso justamente están desarrollando año tras año. Así mismo, nuestra idea justamente fue potenciarlo y en este año justamente hicimos una nueva incorporación que es no solamente el MITIC, sino aquí también le tenemos al Ministerio de Industria y Comercio haciendo sinergia con el Viceministerio de MIPYMES, ¿qué es lo que buscamos? Beneficiarle aún más a estos emprendedores, que todo el Estado trabaje finalmente para beneficio de lo que sería su público objetivo, que es la ciudadanía en general. Bueno, ministro, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, por favor, un gusto. Ministro, mencionaba anteriormente que desde diciembre que se venía trabajando con esto, más de 100 proyectos que fueron analizados, que pasaron por varias etapas. Así mismo, cuando se inició el proceso el año pasado, en diciembre, las postulaciones fueron más de 100 emprendimientos. De estos 100 quedaron seleccionados 16 para hacer el curso de capacitación de lo que sería todo el ámbito de la incubación de ese proyecto, de esa idea, de esa empresa. Termina justamente el día de hoy, cuando de los 16, 13 alcanzaron culminar exitosamente esta capacitación finalmente que se le brindó, y hoy día tienen la posibilidad de tener al alcance de ellos un capital semilla para poder fomentar o ampliar su empresa desde el punto de vista de $20,000 directos e inyectados para que puedan lograr ese admitir, o sea, ese primer concepto de esa empresa pueda lograr despegar y tener un éxito rotundo. También otro punto bastante importante, viceministro, que mencionaba anteriormente, que todos son jóvenes. Esto ayuda justamente al crecimiento del país, justamente, que los jóvenes se animen a realizar estos tipos de proyectos, que se animen a poder buscar crecer sus empresas. Asimismo, lo que nosotros buscamos es potenciar el capital humano, que en este caso es capital humano joven en nuestro país. No quiere decir que esté cerrado a los más grandes, pero efectivamente lo que hoy notamos es de que los que llevan a este programa son jóvenes innovadores que se basan en la tecnología, que crecen con la tecnología y que lo que buscan es lograr el éxito a través de la tecnología en sus empresas. Con diferencia a las demás ediciones anteriores, algo que cambió, que pudieron aprender, que en este año vamos a implementar este sistema de trabajo, un cambio que se tuvo. Este es el último año que vamos a ver en este formato donde el MITIC solo habla, o el MITIC es el único proponiente desde el punto de vista de Innovando. A partir del próximo Innovando ya vamos a hacer la sinergia entre el Ministerio de Industria y Comercio con el MITIC. Aquí vamos a potenciar lo que es el Viceministerio de Tecnologías más el Viceministerio de MIPYMES, uno del MITIC, otro del MIT, a fin de lograr el mismo resultado, pero potenciando y exponenciándole hasta la máxima expresión. Lo que buscamos finalmente es que todo el Estado trabaje para este ecosistema y que logre el éxito que se está esperando en este círculo virtuoso que justamente estaba comentándole a todos tus compañeros hace minutos atrás. Genial, entonces ya hoy en la presentación de los últimos 13 que quedaron en lo que sería ya la final, y bueno, ya más adelante vamos a estar viendo qué pasa. Así mismo. El resultado es ver un poco en qué termina esto y que nada más veamos los ganadores ya. Gracias, viceministro. Bueno, ahí está entonces el viceministro del MITIC, Claude Picci, sobre este demo en la 9ª edición del programa Innovando PI, bueno, que pone ya en vitrina los proyectos más destacados del ecosistema emprendedor digital que formaron parte de esta iniciativa. Y como decía también el viceministro, esto también a través del programa de apoyo a la agenda digital, los adjudicados van a poder llevar $20,000 para el crecimiento de su empresa. Todo tipo de empresas que van, proyectos de empresas que van a estar siendo presentados ya en cuestión de minutos aquí sobre la calle de Sacramento, en un lugar donde hay bastantes autoridades presentes, hay bastante buen ambiente aquí, entonces ya atentos a lo que va a estar siendo el comienzo ya oficial de este evento, Alberto, compañero. Beso. Gracias Manuel. Muy importante esto que se lanza, che, muy importante. Había mucha gente. Parece que sí. Bueno. Sigamos con nuestro recorrido por los 6 números ajustados precisamente para que haya vida.
Hablamos recién de Hoyle, que dijo que tendría que haber una resonancia especial que hiciera esto posible. Y resultó que su idea era cierta. Si nuestro número epsilon difiriera solo en un 4%, esta resonancia desaparecería y habría muy poco carbono en el universo para que surgiera la vida. O sea, el universo se balancea para que haya vida en un margen muy estrecho. Nuestro número, el 0,007, crea las condiciones ideales para la aparición de todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Ustedes habrán estudiado la tabla periódica de Mendeleev en el colegio, ¿verdad? Sí, señor. Teníamos nuestro copiatini para el examen, ¿verdad? Con la tabla periódica. Bueno. ¿Cómo se forma la estructura a gran escala del universo? Bueno, ya recorrimos dos números. El número de la gravedad, el número n. Ahora recorrimos el número epsilon, el número e, que es el que establece la cantidad de energía que tiene que haber en una explosión estelar. Ahora, ¿cómo se forma la estructura a gran escala? O sea, ¿cómo se forma nuestro hábitat cósmico? Todos hemos visto, sobre todo si nos vamos al interior, acá en Asunción no por la polución lumínica, ¿verdad? Te vas al interior, te vas al campo donde no hay energía eléctrica, te acostás de noche en el pasto y te pican los insectos. No, te acostás de noche en el pasto, mirás hacia arriba y ves, si la noche es clara y no hay nubes, la Vía Láctea. Esa mancha blanquecina que cruza el horizonte. Esto es solo el borde, lo que vemos es solo el borde de nuestra galaxia, ¿verdad? Nuestra galaxia es un gigantesco disco en el que giran por lo menos, ¿saben cuántas estrellas hay solo en la Vía Láctea? 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones de estrellas. Y como dije al principio, nuestro Sol vive en una zona tranquila de la galaxia. Estamos a 25.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Y eso nos permite realizar tranquilamente nuestro recorrido alrededor del agujero negro. El sistema solar, el Sol y todos los planetas que componemos el sistema solar, completamos una vuelta completa en el disco de la Vía Láctea en 200 millones de años. 200 millones de años. Y los astrónomos le llaman a ese periodo de 200 millones de años un año galáctico. A 2 millones de años luz. A 2 millones de años luz de nosotros flota nuestra vecina cósmica, la nebulosa de Andrómeda. Y la nebulosa de Andrómeda se acerca lentamente hacia nosotros. Y va a chocar la galaxia de Andrómeda, la nebulosa de Andrómeda, con la Vía Láctea. No vaya a tener miedo, Juanma. Esto va a ocurrir dentro de 5.000 millones de años. La galaxia de Andrómeda va a chocar contra la Vía Láctea. Si vos mirás las simulaciones, en internet hay varias, en YouTube hay varias. Simulación del choque de la Vía Láctea con la nebulosa de Andrómeda, ¿verdad?
si vos mirás estas simulaciones, parece que va a ser algo terrible. Pero en realidad no hay que tenerle miedo a esa colisión. Las distancias entre las estrellas son tan enormes que simplemente se van a agrupar, se van a mezclar en una nueva galaxia más grande. Y todo esto es parte de un proceso global. Las galaxias se agrupan, esos grupos de galaxias forman cúmulos, después esos cúmulos forman redes. La estructura más cercana a nosotros de este tipo es la Gran Muralla. La Gran Muralla parece una enorme telaraña cósmica con una longitud de 500 millones de años luz. 500 millones de años luz. Inimaginable semejante distancia, ¿verdad? Pero incluso esto no es el límite. Hay un cúmulo todavía más grande, al que se le llama el Gran Atractor. ¿Por qué se le llama el Gran Atractor? Porque atrae a todo, nos atrae a nosotros, a centenares de galaxias, y esa atracción ocurre a una velocidad de varios cientos de kilómetros por segundo. De vértigo, ni los autos del rally alcanzan esa velocidad. Y se podría pensar que esa estructura debería repetirse infinitamente, como un patrón en un caleidoscopio. En la naturaleza hay muchos ejemplos parecidos, como las cordilleras montañosas, como las costas marinas. Los científicos le llaman a estas estructuras fractales. Se ven iguales sin importar en qué escala se miran. Pero, por supuesto, nuestro universo no es un simple fractal. Cuando los astrónomos dirigieron sus telescopios a los rincones más lejanos del cosmos, descubrieron que después de cierta escala, no antes, después de cierta escala, aproximadamente 700 millones de años luz, o más 700 millones de años luz, ¿verdad? A esa escala, la estructura del universo se vuelve homogénea, como la superficie de un océano en calma. Y esta apariencia externa del universo no es casual. Si las galaxias se distribuyeran de otra forma, no podrían formarse estrellas y menos planetas en el universo. Y si la materia estuviera distribuida de manera demasiado uniforme, no surgirían ni galaxias ni estrellas. Solo habría gas infinitamente diluido. Lo más sorprendente es que esta estructura grandiosa surgió de pequeñas, ¿cómo podríamos llamarlo? Cuando no es homogéneo, es inhomogéneo, ¿verdad? Estas gigantescas estructuras surgieron de diminutas inhomogeneidades, y ya creamos una palabra nueva, que existían en el momento del Big Bang. Ustedes conocen el telescopio Hubble, ¿verdad? Que saca fotos impresionantes del universo. El telescopio Hubble. Bueno, se llama Hubble ese telescopio por el astrónomo Edwin Hubble. Edwin Hubble descubrió la expansión del universo. Notó que todas las galaxias se alejan de nosotros. Las galaxias distantes, no la nebulosa de Andrómeda. Y además, cuanto más lejos está la galaxia, más rápido se mueve.
Esto no significa que estemos en el centro del universo. Cualquier extraterrestre en cualquier rincón del universo vería el mismo panorama. Al mismo tiempo es el espacio mismo el que se expande. No los objetos individuales dentro del espacio. Las galaxias y sus cúmulos no se estiran como si fueran goma. Simplemente se alejan unos de otros. Cuando miramos las estrellas, miramos al pasado. Eso ya habrán escuchado más de una vez, ¿verdad? La luz se mueve rapidísimo, pero no instantáneamente. Por ejemplo, la luz del sol tarda 8 minutos en llegar hasta nosotros. O sea, ponerle que de repente se apaga el sol un día. 8 minutos después recién nosotros vamos a ver que se apaga. Desde el centro de nuestra galaxia, que está, como ya dijimos, a 25.000 años luz de nosotros, de la Tierra, y desde las galaxias más distantes, miles de millones de años, nosotros observamos lo que pasó hace precisamente esos miles de millones de años. Lo que llega a nosotros a través de las luces de las galaxias, de las estrellas, etcétera, es lo que pasó hace. Si vos mirás el agujero negro en el medio de nuestra galaxia, estás viendo algo que pasó hace 25.000 años luz. Hace 25.000 años luz. Las galaxias más lejanas las vemos como eran cuando el universo tenía solo 1.000 millones de años. Durante el tiempo que su luz viajó hacia nosotros, el universo se expandió 6 veces. Pero ¿qué había antes? ¿Qué había antes de la aparición de las primeras galaxias? Tenemos algunas pistas para saber. Nuestra principal pista es un débil calor que llena uniformemente el cosmos. Se llama la radiación de fondo de microondas. Es un calorcito que está en todo el universo. Un débil calor. Radiación del fondo del universo. La radiación del fondo de microondas. ¿Por qué se llama microondas? Porque es una radiación parecida a la que calienta tu comida, solo que es mucho más débil. Esta radiación del fondo de microondas es un verdadero eco del nacimiento del universo. Nos dice que una vez todo el universo fue una bola incandescente, más caliente que el centro del Sol. En cada metro cúbico de espacio, todavía actualmente vuelan en cada metro cúbico 412 millones de fotones. Y todos estos fotones son partículas de luz de aquel antiguo fuego. En comparación, por ejemplo, hay solo 0.2 átomos en cada metro cúbico de espacio. O sea, por cada átomo del universo hay 2.000 millones de fotones, testigos del nacimiento ardiente del universo. De acuerdo con la teoría del Big Bang, los primeros minutos del universo fueron inimaginablemente calientes. La temperatura excedía los 1.000 millones de grados. Pasó 500.000 de años y se enfrió ya a 3.000 grados. Y este fue un momento importante.
Los electrones que antes volaban libremente en el espacio comenzaron a unirse a los núcleos atómicos. Ahí aparecieron los primeros átomos reales. Y el universo, que hasta ese momento parecía una niebla, se volvió transparente para la luz. En esos primeros minutos pasó algo muy importante. Las reacciones nucleares convirtieron cerca de un cuarto de todo el hidrógeno en helio. Por eso es que hoy en todas, incluso en las estrellas y galaxias más antiguas, hay todavía cerca de un 24% de helio. Y este es uno de los principales argumentos a favor de la teoría del Big Bang. A menudo el Big Bang se representa como una gigantesca explosión. Una explosión en algún punto del espacio, bang, Big Bang, Gran Bang. No había ningún centro de explosión en realidad, queridos amigos. No había un espacio exterior con baja presión donde la materia pudiera escapar. Probablemente escuchamos ya mucho sobre el Big Bang, sobre el nacimiento del universo, pero ¿sabemos qué va a pasar después? Se va a expandir nuestro universo eternamente. Todo lo que va a pasar, y ahí viene nuestro tercer número, todo lo que va a pasar depende de un número importante, el número omega en el alfabeto griego. ¿Qué es lo que es este número? Es la relación entre la densidad real del universo y la densidad crítica del universo. Si omega es mayor que 1, la expansión va a ser reemplazada por la contracción y el universo se hará cada vez más chico, vamos a chocar todo entre nosotros, todo y vamos a colapsar. El universo va a colapsar. Si omega es mayor que 1. O sea, si omega es mayor que 1 va a ocurrir un Big Bang al revés. Pero si omega es menor que 1, el universo se va a expandir eternamente. Es fácil calcular la densidad crítica, que es de cerca de 5 átomos por metro cúbico. Ese es el límite más allá del cual la gravedad puede detener la expansión. Y vos me vas a decir, 5 átomos por metro cúbico es muy poco. Pero el universo real está todavía más vacío. Imagínate esto, si el Sol fuera del tamaño de una naranja, entonces la estrella más cercana estaría a 10.000 kilómetros de distancia. Y si distribuimos uniformemente toda la materia visible, tendríamos solamente 0.2 átomos por metro cúbico. 25 veces menos que la densidad crítica. ¿Esto significa que el universo se va a expandir eternamente? No es tan simple. A fines del siglo XX, a fines del siglo pasado, en la década del 90, los científicos entendieron algo importante, algo sorprendente. Lo que vemos es solo la punta del iceberg cósmico. Lo que vemos, lo que perciben nuestros telescopios y nuestros ojos a través de nuestros telescopios es solo una partecita. La mayor parte de la masa del universo es invisible y le llamamos materia oscura y solo se manifiesta a través de la gravedad. ¿Y cómo los científicos supieron, y a través de ellos nosotros, de la existencia de la materia oscura, de esa masa invisible? Y realmente, simplemente los científicos observaron
el movimiento de estrellas y galaxias y resultó que se mueven demasiado rápido, mucho más rápido de lo que deberían moverse bajo la influencia solamente de la materia visible. Algo invisible y masivo les impide dispersarse. Y dicen los científicos también que hay 10 veces más materia oscura que ordinaria. ¿Y qué es entonces la materia oscura? No pueden ser simplemente estrellas apagadas o polvo cósmico. Si fuera así, habríamos notado hace rato a la materia oscura. No se sabe bien, pero posiblemente sea algún tipo de partículas exóticas que casi no interactúan con la materia ordinaria. Atraviesan la Tierra completamente como fantasmas y no notamos nada. Nos atraviesan a todos nosotros y no notamos nada. En este mismo momento, miles de millones de esas partículas están cruzando a través de tu cuerpo y no te das cuenta, boludo. Pero está ocurriendo. ¿Qué es lo que están haciendo ahora los científicos? Están tratando de atrapar estas partículas usando detectores especiales a gran profundidad bajo la Tierra. Hasta ahora, lamentablemente, sin éxito. Pero si lo consiguen en algún momento, no solo vamos a ver de qué está hecho el universo, sino que también vamos a descubrir un tipo completamente nuevo de materia. Mientras tanto, el enigma del número omega sigue sin resolverse. La materia visible proporciona solo el 5% de la densidad crítica y la materia oscura añade otro 25%, más o menos, ¿verdad? Pero esto todavía no es suficiente para llegar a 1. Algo más determina el destino de nuestro universo. Y de eso vamos a hablar seguramente mañana, si Dios quiere. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, y desarrollemos juntos tu mejor plan. Granusa, excelencia en nutrición animal. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía y algo más, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Carreteras y algo más de Andrea Pérez y en X como @Perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.